Vamos a leer el Evangelio del domingo. Dice así, el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un encargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un encargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este empleado inútil echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Bueno, podemos sentarnos en este Evangelio. Para el próximo domingo, el Señor ha utilizado una parábola, ¿cierto? Donde nos dice que a todos se les ha dado talento, ¿cierto que sí? A todos se les ha dado algún talento y que el Señor espera que cada uno dé frutos abundantes de acuerdo pues a las capacidades que el Señor le ha dado. En esta noche vamos a enfocarnos en la actitud del último hombre, el que recibió un talento, ¿cierto? Que recibió un talento y lo escondió bajo la tierra. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. El miedo muchas veces a nosotros nos bloquea, el miedo muchas veces a nosotros nos frena en nuestro apostolado, en nuestras actividades diarias. Por temor muchas veces hemos llegado inclusive a negar al Señor, como lo hizo San Pedro. Por temor muchas veces hemos pecado. Por eso el Señor en esta noche nos invita a no tener miedo y más bien a acogernos al Señor, que nos ha dado tantos talentos y tantos dones maravillosos. En la Iglesia Católica somos especialmente bendecidos por la cantidad de dones, de talentos que el Señor nos ha regalado. El Señor ha confiado a la Iglesia Católica una cantidad inigualable de medios de salvación. La Iglesia Católica en sí misma tiene todas las herramientas para que los fieles católicos podamos alcanzar el reino de los cielos, diferente a otros hermanos, a otras religiones que no tienen la plenitud que tenemos nosotros en la Iglesia Católica. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos los sacramentos, tenemos herramientas, tenemos devociones, tenemos muchas cosas que nos ayudan a alcanzar la santidad, ¿cierto que sí? Y algo maravilloso que el Señor ha permitido, que le ha permitido a nosotros los católicos, es tener una madre que nos quiere y que nos cuida, que no somos huérfanos, que tenemos una madre que está a nuestro lado, que vigila por nosotros. La Santísima Virgen María en la historia de la humanidad ha intervenido muchísimas veces para cambiar el curso de la historia, para alertar a sus hijos, para educarlos, para guiarlos, para que no se condenen, ¿cierto que sí? Y tenemos innumerables apariciones, innumerables videntes
que han recibido de la Santísima Virgen María palabras para ayudarnos en nuestros procesos de caminar hacia la santidad, ¿cierto que sí? Una de esas apariciones que en este año estamos cumpliendo 100 años es Nuestra Señora de la Virgen de Fátima. En este año la Iglesia estaba conmemorando los 100 años de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, allá en Portugal. Y Nuestra Señora en Fátima, en Portugal, básicamente nos mandaba 3 mensajes, ¿cierto? Conversión, penitencia y oración. Es lo que ella pedía en sus apariciones a estos 3 pastorcitos allá en la Cova de Iría. Pero el día de hoy quiero hablarles de un mensaje que la Santísima Virgen María dirigió a estos niños el 13 de julio de 1917. En este día la Santísima Virgen María le dijo a los pastorcitos: si atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, muchas naciones serán aniquiladas. Por fin mi inmaculado corazón triunfará, el Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedida al mundo algún tiempo de paz. Cuando la Santísima Virgen María le dice esto a los niños no sabían de qué estaban hablando. Ellos no sabían quién era Rusia, inclusive ellos, pero quién es Rusia, ellos no sabían qué era lo que estaba sucediendo. ¿Qué quería la Santísima Virgen María advertirnos por medio de esta aparición? Pues ella quería advertirnos que en Rusia se estaba cocinando, se estaba fraguando una ideología que podría hacerle mucho daño a toda la humanidad. Por eso la Santísima Virgen María advierte a los pastorcitos y les dice: quiero que se consagren a mí, quiero que Rusia se consagre a mí para que esos errores no se difundan. ¿De qué errores está hablando la Santísima Virgen María? La Santísima Virgen María está hablando claramente del comunismo ateo. Claramente la Santísima Virgen está diciéndonos, está advirtiéndonos en esta aparición que en Rusia se está creando una ideología, que esa ideología es el comunismo y que esos errores se esparcirán por todo el mundo. Pero resulta que cuando la Santísima Virgen María se le aparece a los niños, todavía el comunismo no había sido desarrollado como una forma de gobierno o como un sistema económico, simplemente estaba en una idea, en una filosofía. Pero esta idea se materializó el 26 de septiembre de 1917, después de que la Santísima Virgen María ya había advertido de los errores. En este día, el partido bolchevique se apodera de Rusia y crea lo que es la Unión Soviética, para hacer posible que la ideología marxista, la ideología fundada por Marx y por Hegel, reine sobre toda Rusia. Pero ¿cuáles son los frutos de esos errores? Pues 1/3 de la población mundial se hizo comunista. 1/3 de los países, sobre todo europeos, se hicieron comunistas. La Unión Soviética es el primer país en legalizar el aborto. Después de lo que lo hizo la Unión Soviética, vemos hoy que casi todos los países del mundo, incluyendo Colombia, nuestro país, el aborto es algo legal. Esos son también de los errores que cometieron, que se dieron por causa de Rusia. Cientos de iglesias católicas, cristianas, fueron perseguidas en los países donde entró el comunismo, porque donde llega el comunismo lo primero que ataca es la religión de Dios, porque ellos lo que quieren es implantar una nueva religión, que vamos a ver ahorita un poco de lo que es el comunismo, para que todos tengamos una idea clara de qué es lo que está sucediendo en el mundo hoy en día y por qué la Santísima Virgen María desde hace 100 años nos está advirtiendo de que debemos consagrarnos y que debemos evitar que esos errores de Rusia se expandan más. Muchos católicos, cientos de miles de católicos fueron asesinados. Y hay unas cifras que dicen que en 1917, cuando estalló la revolución bolchevique, había 1240 capillas e iglesias católicas. 20 años después solamente quedaron 2. En toda Rusia, después de tener 1240 iglesias, solamente quedaron 2. Entre 1937 y 1938 se asesinaron 106.000 clérigos ortodoxos allá en Rusia. Entre 1917 y 1939 se causaron 21 millones de muertos solamente en Rusia. Y también
Rusia es culpable de uno de los mayores genocidios de toda la historia de la humanidad. 7 millones de ucranianos fueron asesinados porque no querían aceptar el régimen comunista. 7 millones de personas es lo que actualmente tienen las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena juntos, todo en un solo año. ¿Cómo murieron estas personas? De hambre murieron estas personas porque Stalin les prohibió que ingresaran alimentos a Ucrania. 7 millones de personas que morían de hambre todos los días. Estas son las consecuencias que trae el comunismo, que trae el marxismo para los países en los que entra. En 1998 se hizo un cálculo de cuántas personas habían muerto por causa de estas ideologías ateas y llegaron a la conclusión de que más o menos 100 millones de personas habían muerto por causa de estas ideologías. Por eso la Santísima Virgen María quería que el mundo se consagrara al Inmaculado Corazón. Lamentablemente, el Papa de esa época no aceptó la petición de la Santísima Virgen María, no hizo la consagración como ella la pedía y por eso los errores de Rusia se expandieron por todo el mundo. Pero ¿qué es el comunismo? ¿Qué es el comunismo? El comunismo, dice el diccionario, es una doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuirá los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Eso es lo que promete el comunismo. Si nosotros nos damos cuenta, lo que ellos están prometiendo es el cielo en la tierra, ¿cierto? Donde nadie necesita, donde todos somos iguales, donde a cada cual se le va a dar lo que necesita para vivir y todos somos felices. Esas son las promesas comunistas. Pero si esto en el ideal comunista está bonito, ¿por qué causa tantos millones de muertos? ¿Por qué persigue a la Iglesia Católica? ¿Cierto? Para eso tendremos que entender un poquito lo que es la idea comunista. Voy a tratar de resumir brevemente, porque es difícil hablar de comunismo cuando hay tantos autores, cuando hay tantas corrientes dentro del mismo comunismo, cuando hay tantos pensadores que dentro del comunismo tienen puntos en común y tienen puntos en contra. Entonces, lo que vamos a tratar de explicar un poquito es lo que es el marxismo, que es como el origen del comunismo ateo que promovió la Unión Soviética en todo el mundo y que lamentablemente también llegó a nuestros países. América Latina también fue colonizada, digamos, por estas ideas comunistas. Lo vimos con todas las guerrillas que fueron surgiendo en nuestro país, en Perú, en Colombia, en diferentes países. Se levantaron brazos armados para luchar en contra de un poder que había sido legítimamente elegido, que de pronto estaba cometiendo arbitrariedades, que estaban cometiendo injusticias, pero la forma en que se levantó el pueblo de manera armada, de manera revolucionaria, es algo que es totalmente diferente. Las ideas marxistas iniciaron con Karl Marx y con Federico Engels. Ellos, Marx, un judío alemán que estaba viviendo en Inglaterra, empezó a analizar la historia de la humanidad y según él, la historia de la humanidad es una continua lucha de clases, una lucha entre los oprimidos y los opresores. Los oprimidos alguna vez se cansan, se levantan contra los opresores y ahora van a ser ellos los que oprimen. Y esta historia se va a repetir durante toda la humanidad. Él analiza esto como la historia de la humanidad. Él se encontraba viviendo lo que se llamaba la revolución industrial, ¿cierto? Él empezó a ver que la sociedad estaba cambiando de ser sociedades agrícolas, de ser sociedades donde se basaban básicamente en el cultivo, en el arado, en todo esto, y estábamos pasando a sociedades donde las máquinas, la tecnología hacían posible la producción de bienes en grandes cantidades, ¿cierto? La producción en masa. Pero estas primeras compañías, pues obviamente necesitaban mano de obra, pero él veía las injusticias que cometían los dueños de las máquinas, los dueños de las empresas con las personas que trabajaban, explotación infantil, jornadas de trabajo largas, poca salubridad, personas que morían inclusive dentro de las fábricas porque el trabajo era muy pesado. Marx analiza esto y se da cuenta de que la tecnología hace varias cosas, la ciencia hace varias cosas, pues la ciencia fue la que hizo posible el nacimiento de estas máquinas. Entonces él se da cuenta que la ciencia está creando tecnología, la ciencia
produce tecnología. Anteriormente la ciencia solamente era por el conocimiento, no se podía aplicar en algo práctico. Con la revolución industrial se dieron cuenta que lo que estudiaban los científicos, los matemáticos, tenía usos prácticos en la vida cotidiana de las personas y por esto la ciencia podría crear tecnología. Pero también se dio cuenta que la ciencia de cierta manera era una autoridad, porque si la ciencia decía que H2O igual agua, pues entonces es la autoridad de la ciencia la que nos está diciendo cuál es la fórmula del agua o alguna cosa por el estilo. Entonces él ve esto como una herramienta muy poderosa para oponerse en contra de la autoridad de la iglesia, en contra de la autoridad que la iglesia ejercía sobre las personas. Él dice, hombre, pues la ciencia la podremos utilizar como la única autoridad válida porque sigue el método científico, porque es medible, porque es cuantificable, mientras la teología no se puede medir, no se puede cualificar, no se puede cuantificar. Entonces es mejor tener a la ciencia como la única autoridad posible. Entonces es uno de sus ideales. Él también empieza a analizar y dice, la única forma de entender la sociedad, la única forma de poder crear desarrollo es con el materialismo científico. ¿Qué es esto de materialismo? Pues no vamos a tener en cuenta nada que tenga que ver con lo trascendental, nada que tenga que ver con Dios, solamente vamos a tener en cuenta las realidades materiales. Y le ponemos el título de científico, pues para que suene con más autoridad. ¿Vamos bien o vamos mal? Digan la verdad, porque pues, esto es una cosa un poco complicada y vamos un poco rápido. ¿Cómo vamos? ¿Bien o mal? Adelante la manito. ¿Bien? ¿Les gusta el tema, sí o no? Sí, es un tema importante y más por lo que vamos a ver más adelante. Yo pregunto una cosa, ¿algo que se haga sin Dios tiene sentido? ¿Cierto que no? Si lo dice la Sagrada Escritura, en Cristo vivimos, nos movemos y existimos, ¿cierto? Sin Dios nada es posible, pero para él, para Marx, en su ideal, tenía que sacar a Dios de la historia de la humanidad y solamente basarnos en las realidades materiales, en lo que podemos cualificar, lo que podemos cuantificar. Entonces lo que él propone es un cambio global. Él lo que quiere es un cambio en toda la humanidad. Él no quiere un cambio para Alemania ni para Inglaterra, que era lo que él conocía. Él quiere un cambio para toda la humanidad, como quien dice, un mensaje universal de redención. Vengan para acá, háganse comunistas, van a ser felices en la tierra, van a tener todo lo que deseen, no va a haber envidia, no va a haber guerra, no va a haber divisiones, todos vamos a ser felices. Ese mensaje está claramente en contraposición del mensaje de Jesucristo. Para los cristianos, lo más importante no es esta tierra, para nosotros lo más importante es la patria celestial. Es más, nosotros los cristianos en este mundo nos sentimos como errantes que vamos caminando hacia nuestra verdadera patria, que es el cielo. Pero para estos ideólogos del comunismo, ellos querían implantar un cielo aquí en la tierra, como un paraíso aquí en la tierra, abolir todo lo que suena a religión y reemplazar el cristianismo por el comunismo. Eso es lo que ellos querían. Para Marx, pues para las ideas de Marx, para que tuvieran sentido, para que pudieran ser realistas, para que pudieran funcionar, necesitaba que no hubiera nadie que pensara diferente. O sea, todos tienen que pensar igual, porque si no esto no va a funcionar. Era lo que él concebía. ¿Y qué era lo que él decía? Pues que fácil, los que tienen los medios de producción son los que se están volviendo ricos, el pobre siempre será pobre, está entregando su vida, está entregando su dinero, está entregando todo y no recibe nada a cambio. Lo que tenemos que hacer es que los pobres se levanten en armas, arrasen con los que tienen los medios de producción y ellos se hagan dueños de las máquinas, de las fábricas y puedan producir la riqueza para ellos mismos. Es la idea que él propone. Si uno se pone a analizar, si uno se pone a revisar, el análisis que él hace es verdadero. Es injusto que una persona entregue su vida en jornadas extenuantes de trabajo de 10, de 12 horas y que a cambio reciba solamente lo necesario para vivir. Es injusto que los niños tengan que trabajar. Es injusto que el dueño de la fábrica se enriquezca a costillas de la salud y de la vida de los trabajadores. Eso es cierto, ¿cierto que sí? Es verdadero. Y por eso un pensador católico llamado Chesterton dice,
es que el capitalismo salvaje engendra comunismo. O sea, no podemos tampoco estar de acuerdo con un capitalismo donde lo único que importa es tener y poseer y acumular riquezas a costillas de la vida de los demás, a costillas de perder nuestros valores, nuestra dignidad, nuestra moral. No podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Hasta ese punto, Marx tiene mucha razón en lo que está analizando. La forma que él propone para cambiar la historia de la humanidad es lo que es el problema que vamos a analizar. Marx dice que para que esto pueda funcionar, el ideal comunista pueda funcionar, todos tienen que pensar igual. No puede haber nadie que piense diferente. Si alguien piensa diferente va a ser un problema, porque si alguien piensa diferente, monta su fábrica, empieza a producir, a los otros les va a dar envidia y van a montar más fábricas. Es lo que él dice. Entonces, para que el comunismo funcione, todos tenemos que pensar igual. Allí es cuando vemos que el comunismo se convierte en la ideología más intolerante que existe. No admiten pensamientos disidentes. Para ellos no existe la negociación. Para ellos solamente existe su concepción de la realidad. Lo que ellos piensan se hace. Y el que no le guste, lo encarcelamos, lo perseguimos, lo asesinamos, lo enterramos, hacemos cualquier cantidad de cosas. Por eso vemos 100 millones de muertos en la historia del comunismo hasta 1998, sin contar todos los muertos que ha puesto nuestro país hermano Venezuela, todas las personas que han muerto por defender esta ideología comunista que quiso apoderarse de nuestro país hermano. Entonces, la ideología comunista sola funciona cuando es el pensamiento único que reina en el país. Ellos quieren colocar la ciencia como el único conocimiento válido. O sea, lo que no sea científico, lo que no se pueda demostrar con la ciencia, no vale. Por eso la religión, si tú no la puedes demostrar científicamente, no vale para nada. También quieren imponer el materialismo científico, solamente lo que se puede palpar, solamente las realidades terrenas y solamente la posesión comunitaria de los bienes de producción. ¿Listo? Hasta allí, estas son las ideas del comunismo. Esas son las ideas que ellos empezaron a difundir dentro de su país. Pero si nosotros nos metemos dentro de la historia de Rusia, nos damos cuenta que el ideal comunista nunca se cumplió, que todos nunca fueron iguales, porque lo que pasó fue que antes el dinero lo tenían los empresarios o el Estado y pasó a manos del Partido Comunista, donde todos eran pobres menos los miembros del Partido Comunista, donde los miembros del Partido Comunista tenían todo lo que querían, todo lo que necesitaban, inclusive tenían un carril exclusivo para movilizarse, algo parecido como el carril de Transmilenio, que solamente puede andar un Transmilenio solamente para los miembros del Partido Comunista. Y lo vemos en Venezuela. En Venezuela hay una escasez tremenda de alimentos, pero horrible. ¿Y quiénes son los que tienen a sus anchas comida y pueden celebrar y pueden festejar y pueden hacer banquetes? Los miembros del partido. Entonces, el comunismo no cambió nada. Lo único que hizo fue cambiar el dinero de unas manos a otras, acabar con una élite y crear una nueva. Pero en el fondo siguió siendo lo mismo. Unos pocos que tienen el dinero y otros muchos que viven en la miseria. Y lo más triste es la forma en que se persigue a todas las personas que piensan diferente, a todos los que no están de acuerdo con la ideología comunista. Porque el comunismo se basa en algo que es la ética de Maquiavelo, que quiere decir el fin justifica los medios. No importa si tú tienes que matar, robar, engañar, mentir, tú quieres un ideal, haz lo que tengas que hacer para alcanzar tu ideal. Por eso todas las personas que son de ideología comunista, marxista, leninista o como la querramos llamar, siempre van a tener esto en la cabeza: el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Lo vemos con las guerrillas que se levantaron en Latinoamérica. Ellos querían cambiar el rumbo del país, no importa si tenemos que asesinar, si tenemos que matar, secuestrar, si tenemos que comercializar con droga, no importa, porque el fin justifica los medios. Para ellos no importa el mentir, no importa nada de esto, porque el fin justifica los medios. Otra cosa terrible que tiene el comunismo es que ellos creen que el mal es una fuerza constructiva. Para Engels, que es uno de los filósofos de este marxismo, el mal es una fuerza constructiva.
O sea que haciendo mal, yo puedo hacer algo bueno, yo puedo crear algo diferente. Entonces, si nos ponemos a ver, todo esto va en contraposición de lo que es la santa religión, de lo que nos enseña Jesucristo. Jesucristo nos dice, haz el bien, haz el bien a todo el mundo, sé una persona buena, ¿cierto? Ellos no, hagamos el mal y que haciendo el mal de pronto obtenemos un resultado bueno. Para nosotros los católicos no es válido esta afirmación de que el fin justifica los medios, nunca lo será. Yo para obtener algo bueno no puedo hacer algo malo. Yo para obtener riqueza no puedo asesinar a los demás. Yo para tener un hijo no puedo matar a 3 o 4 o 5 o en una fecundación artificial, no lo puedo hacer. Yo para obtener algo bueno, para que sea moralmente bueno, el fin y el medio deben ser buenos ambos. Es totalmente diferente a lo que proponen en estas ideologías comunistas. Pero esta ideología como modelo económico fracasó totalmente como modelo económico. En 1989 cae el muro de Berlín y se acaba el comunismo como modelo económico. En 1984, 5 años antes, el Papa Juan Pablo II en la Plaza de Roma consagra el mundo al Inmaculado Corazón de María, hace traer la Virgen, la imagen de la Virgen de Fátima desde Portugal, la lleva a Italia y en la Plaza de San Pedro consagra el mundo al Inmaculado Corazón de María. 5 años después, el muro de Berlín cae y el comunismo, como se conoció como un sistema económico, es destruido, es aniquilado. Pero hasta allí no terminó la historia del marxismo o del comunismo, porque ellos empezaron a difundir algo que se llama marxismo cultural. ¿Qué es el marxismo cultural? Ellos se dieron cuenta que como sistema económico no podrían seguir adelante, que Estados Unidos era más fuerte económicamente, en armas y todo esto. Entonces dice, acabemos con el sistema económico, pero vamos a difundir nuestras ideas comunistas por todo el mundo, por todo el mundo. Y se empieza a difundir lo que se conoce como el marxismo cultural. ¿Qué es el marxismo cultural? Más o menos hacia 1920, otro pensador del comunismo llamado Antonio Gramsci, italiano, otro filósofo ateo del comunismo, dice: ¿por qué en la Primera Guerra Mundial los pobres no aprovecharon y se hicieron con los medios de producción? Y más bien apoyaron a sus países y se unieron para pelear en contra de otros estados. ¿Por qué lo hicieron? Porque hay unas estructuras que hacen que las personas todavía estén atadas. Esas estructuras son la nación, la familia, la religión y todos esos valores que nosotros en Occidente siempre hemos considerado como válidos, los valores cristianos. Entonces dice él, para que el comunismo tenga futuro, tenemos que acabar con todo lo que es la cultura de Occidente, con todo lo que sea religión cristiana, y vamos a atacar la familia tradicional, el rol natural del hombre y la mujer, la cultura europea, la historia europea, la creencia en Dios, la ley natural, todo lo proeuropeo, todo lo procristiano. Esa fue la idea de ellos. Vamos a destruir todo lo que suene a cristiano, todo lo que suene a Occidente y todo lo que suene a europeo. ¿Por qué especialmente lo que suene a europeo? Porque si nosotros nos ponemos a mirar la historia de Europa, Europa empezó a surgir por encima de las demás culturas gracias al cristianismo. Gracias al cristianismo, Europa llegó a ser lo grande que ha sido durante muchos años, durante muchos siglos de historia, fue gracias al cristianismo. Entonces Gramsci se dio cuenta que si acababa con el cristianismo, se acababa con lo que era defendido por la iglesia, como la familia, como la ley natural, como el papel del hombre, de la mujer, pues iba a acabar con todo esto e iba a empezar a destruir las naciones, para que después todas se unieran en una especie de comunismo mundial. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien enredados? ¿Enredados o más o menos? ¿Bien? Bueno, entonces, básicamente, ¿qué es la conclusión? Primero,
Hay una ideología marxista, leninista, atea, que busca que todos seamos iguales, pero por medio de la destrucción, de la violencia, y que en el fondo lo que termina haciendo es que el poder pase de manos de uno a manos de otros. De los que antes eran los burgueses o los capitalistas, como lo llaman ellos, va a pasar el dinero y el poder a los miembros del partido. Y que una de las herramientas que ellos utilizaron para difundir su idea por el mundo es el marxismo cultural. Es que el marxismo cultural que buscaba acabar con todo lo que sea cristiano. ¿Cómo lo lograron? Porque ya lo lograron, ¿o no? Hoy en día, el aborto permitido, matrimonio homosexual permitido en la mayoría de los países, el ateísmo por todo lado, la nueva era fecunda por todas partes. ¿Cómo lo lograron? Resulta que todos estos ideólogos del marxismo cultural se criaron en Frankfurt, Alemania. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, estos eran judíos ateos, pero judíos al fin y al cabo, pues les dio miedo que Hitler los matara y huyen a Estados Unidos. Llegan a Estados Unidos y se infiltran donde puedan, en la escuela, universidades, en el cine, donde ellos puedan meterse, se meten. ONGs, Organización Mundial de la Salud, la ONU, donde puedan encontrar espacios, se van infiltrando y van difundiendo su ideología. Por eso vemos que hoy en día la mayoría de las universidades están con las corrientes de la ideología de género, del matrimonio homosexual, entre homosexuales, eutanasia y todos los males que hemos visto que se están difundiendo actualmente en todos los países. Es algo que es real, ¿cierto? Vemos que casi el 100% de los países están con esta ideología, pero esta ideología empezó a fraguarse desde allí, desde Alemania, con la escuela de Frankfurt. Ellos inmigraron a Estados Unidos y se empezó a difundir violentamente, porque ellos empezaron a decir, tenemos que infestar todas las estructuras posibles, inclusive la Iglesia Católica. La Iglesia Católica con aquella famosa teología de la liberación, donde se exaltó a los pobres como los oprimidos y a los ricos como los opresores, y sacerdotes empezaron a empuñar armas y a asesinar a los ricos. Lo vimos en Colombia, tenemos un sacerdote guerrillero en Colombia. ¿Por qué? Influenciado por todo este marxismo, Entonces, si nos damos cuenta, ese marxismo cultural todavía está vigente, todavía está latente en medio de nuestros países. Hoy en día nos quieren meter la ideología de género por todo lado, el aborto por todo lado, que las parejas homosexuales puedan adoptar, que se puedan casar, que el que salga a defender la familia tradicional, homofóbico, lo callan, lo silencian, y vamos a ver más adelante que hasta nos pueden llegar a meter a la cárcel. Hay países como Inglaterra, donde ya llevan mucho tiempo infestados por este marxismo cultural. Estaba leyendo una noticia que a un profesor lo van a sacar de un colegio y que lo pueden meter a una cárcel porque le dijo a dos niños en su colegio, le dijo, buen trabajo, chicas. Resulta que una era una niña y la otra era una niña que se había operado para ser niño. Como le dijo chica, hombre, pero es que yo ya me operé, yo soy un niño. ¿Cómo así que chica? Lo demandaron por eso. En Europa estamos viendo cómo no recuerdo el país, para poder adoptar un niño tienes que estar de acuerdo con la ideología de género. En Holanda estamos viendo cómo la eutanasia ya está legalizada por todo lado, en los niños, en los adultos, en todas partes, y ahora los abuelitos no quieren ir al hospital porque saben que allá los van a matar. Como la eutanasia está aprobada, pues ellos saben que si llegan a ir al hospital, tienen una enfermedad terminal que es muy costosa, pues el médico lo va a desconectar y va a decir, no, él pidió la eutanasia, entonces desconectemos. O inclusive me estaba contando Henry que él había leído un caso donde un niño en el colegio, los profesores dijeron, este niño tiene como identidad de niña, operémoslo, y lo mandaron a operar, porque tenía mentalidad de niña. Y ahí en Europa, jardines infantiles, donde crean a los niños, ellos dicen, sin sexo especificidad. ¿Cómo así? Los educan a todos como si fueran niños, o sea, como si fueran iguales.
sea, las niñas jueguen con carritos, con ametralladoras, los niños con muñequitas, el niño se quiere poner un vestidito, póngaselo, la niña quiere un vestidito de soldado, se quiere cortar el cabello, no importa, se quiere vestir como niño, no importa. Eso está sucediendo en Europa. Y en Colombia también ya van muy adelantados. No sé si ustedes recuerdan el año pasado cuando se hicieron las protestas contra Gina Parodi por sus famosas cartillas. Ella lo que quería implementar era eso, que a los niños desde pequeños se les enseñara que no se nace hombre o mujer, sino que uno va escogiendo en el camino lo que quiere ser. Entonces, todas estas ideologías hacen parte del marxismo cultural y ya están en nuestro país. Y nosotros muchas veces no nos hemos dado cuenta ni hemos hecho nada por esto. Si retomamos nuevamente el Evangelio con el que iniciamos la charla, el día de mañana, cuando estemos en el juicio final, el Señor, ¿qué nos podrá decir? Oiga, les di la santa religión católica, les di la doctrina, les di el magisterio, les di la ley natural. ¿Ustedes qué hicieron? Permitieron que su país, la patria que yo les regalé, fuera destruida, fuera colonizada por ideologías externas, extranjeras, o defendieron su país. Es una pregunta que tenemos que hacernos en el corazón. ¿Qué promueve el marxismo cultural? Pues todo lo que sean minorías. Todo lo que sean minorías, especialmente las que vayan en contra de la tradición cristiana. Promueven todas las minorías, el hinduismo, el indigenismo, todo lo que sean minorías, las promueven. Todo lo que sea diferente, los homosexuales, las feministas, los ateos, los animalistas, los ambientalistas, los drogodependientes, los que tienen prácticas sexuales extrañas, como la zoofilia, la pedofilia, todo eso lo promueven. ¿Y qué atacan? Todo lo que suene a cristiano, todo lo que suene a ley natural. Esto es lo que ellos atacan violentamente. Y ellos inventaron algo que es muy poderoso y que es la corrección política o el lenguaje políticamente correcto. ¿Qué es esto? Que el que no vaya con ellos en sus pensamientos, en su ideología, o lo metemos en la cárcel o lo hacemos quedar como retrógrado, como anticuado. Entonces todo el que salga a decir que oiga, pero fuimos creados hombres y mujer, para la cárcel por discriminar. O si todavía no tenemos esas leyes tan fuertes, pues usted es un retrógrado, usted es un defiende el patriarcado, no sé qué, no sé cuántas. Esto es lo que ha hecho el marxismo cultural en nuestros países. Pero aparte de todo esto, el marxismo se ha convertido en una herramienta que muchos utilizan para llegar al poder. Ellos cogen una ideología, una minoría y la empiezan a animar. Oye, te están explotando, oye, están abusando de ti, tú tienes derechos, queremos hacerte visible, queremos que todo el mundo vea lo que está sucediendo contigo. Tú naciste eres un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, eso es injusto que te obliguen a vestirte como mujer, etcétera, etcétera. Reportajes, documentales, periódicos explicando el caso, el trauma de la pobre que nació del pobre hombre que nació atrapado en un cuerpo de mujer, cómo lo obligan a vestirse de mujer, cómo lo obligan a actuar de mujer y lo empiezan a visibilizar por todo lado. Después les dice, bueno, vamos a protestar, unámonos, redes sociales, marchas, caminatas, protestan, que se den cuenta que tú existes y que hay muchos que piensan como tú, que hay muchos que son oprimidos como tú, los empiezan a agrupar, a unir. Después le dicen, oye, yo te voy a dar el poder para que cambies esas leyes injustas, elígeme a mí, súbeme a mí al poder y después de que yo esté en el poder, yo voy a cambiar las leyes para que te acepten, para que tú puedas ser feliz. Es lo que les dicen a ellos. Entonces, con esta ideología han subido muchas personas al poder. Muchas personas en los últimos años han subido al poder. Podemos ver a Hugo Chávez, que también empezó a alimentar este sentimiento de odio en contra de la clase política, y después de que ya los tenía convencidos, ¡pum!, elíjanme a mí, que yo voy a hacer que su vida cambie. Lo eligieron a él y no obtuvieron nada a cambio. No obtuvieron nada a cambio, porque todo simplemente era una estrategia para que lo llevaran al poder. Y así utilizan a los indígenas, utilizan a los homosexuales, a las mujeres, pobres mujeres oprimidas por los hombres, cultura patriarcal, toda la vida sometidas por culpa de los hombres. Elíjanme a mí, yo las voy a hacer visibles, yo voy a hacer que las leyes cambien,
y una vez que me eligen a mí, todo sigue igual, les doy algo de contentillo, pero lo que yo quiero es que me mantengan ahí en el poder para poder abusar, para poder hacerme rico. Alguien como Fidel Castro, que luchó por los pobres, que amaba a los pobres, llegó a tener más dinero que la reina de Inglaterra, y andando en un camuflado, y andando en un carro destartalado, pero sus hijos millonarios en Europa, con islas, con cuentas bancarias, la familia de Hugo Chávez, la familia de Maduro, de Diosdado, de todas estas personas, con cantidades de dinero inigualables, y el país muriéndose de hambre. Eso es lo que sucede con una ideología comunista. Y también el principal problema es que siembra el odio, porque a estas pequeñas minorías no les dice vamos a negociar, vamos a buscar leyes más justas. No, los están explotando, los están acabando, están sufriendo mucho, los llenan de odio, de rencor, para que sean capaces de hacer lo que sea, alzarse en armas, tomar el poder por la fuerza o lo que sea. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esto? ¿Por qué es necesario que nosotros conozcamos esto? Porque es que esta ideología está latente, esta ideología no ha muerto, y hoy en día es más necesario que nosotros conozcamos de todo lo que está sucediendo. Nosotros acabamos de culminar un proceso de paz, bueno o malo, pero ahí está el proceso de paz. Ahora se abren las puertas para que personas que defendieron y que siguen defendiendo la idea marxista, comunista, atea, puedan llegar al poder. Está todo abierto, está todo dado para que ellos lleguen al poder. En Lazos de Amor Mariano empezamos en un conflicto interior. Empezamos a advertir a las personas de lo que puede suceder en Colombia o callamos. Y nos dimos cuenta que Jesucristo nos está llamando a denunciar, a ser profetas de lo que puede suceder en nuestro país. No es justo que el día de mañana yo tenga que darle la cara a mis hijos y decirles, yo sabía lo que venía para Colombia y no hice nada. Yo sabía que podía venir para Colombia un gobierno ateo, comunista, marxista, y no dije nada, me quedé callado. Yo no quiero el día de mañana tener que decirle a mis hijos que yo no hice nada. Yo quiero por lo menos decirle a mis hijos, hice todo lo posible para que eso no sucediera. Si sucedió, pues no es mi culpa, pero yo hice todo lo posible para que tú no estés viviendo lo que estás viviendo ahora. Porque uno puede mirar la historia de la humanidad, y donde se ha implantado el comunismo siempre ha sembrado muerte, pobreza, destrucción y ataque a la Iglesia Católica. El día de mañana no vamos a poder predicar en contra del homosexualismo, no vamos a poder predicar en contra del aborto, no vamos a poder predicar en contra de la eutanasia, porque nos van a callar, nos van a meter a la cárcel o inclusive pueden llegar a matarnos si las ideas comunistas se instauran en nuestro país. Por eso tenemos que defender la patria. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros prácticamente? La Santísima Virgen María en Fátima pide 3 cosas: penitencia, conversión y oración. Esa es la forma en que nosotros podemos quitarle el odio a esta máquina de odio que se llama el comunismo, matándolos de amor, orando por su conversión, haciendo penitencia. Eso es lo que podemos hacer por ellos, y nosotros viviendo la conversión. Muchos países donde ya ha entrado el marxismo cultural, como España, la religión es perseguida fuertemente. Si ustedes ven noticias en páginas católicas, pueden ver cómo casi que semanalmente salen noticias de se derrumbó una estatua de la Virgen, se tumbó una cruz, se expropió una iglesia, se metió a la cárcel, se demandó a un obispo porque habló en contra de la ideología de género, porque España ya está minado de marxismo cultural. Nosotros todavía tenemos la oportunidad de sacarlos de nuestros países. ¿Cómo podemos luchar en contra de este marxismo cultural? Podemos luchar con 3 frentes. Un frente intelectual, o sea, personas que se preparen en la verdadera sabiduría que viene de Dios para hacer frente a ese cientificismo que propone el marxismo. Un frente social. ¿Qué es este frente social? Atender las demandas justas de las personas. O sea, tenemos que luchar porque nuestra sociedad sea más justa, porque paguen mejores salarios, porque las personas tengan con qué vivir, porque las personas tengan una buena salud, una buena educación. Eso no lo tenemos. Hasta que no se solucione esto, siempre va a haber un caldo de cultivo para que personas se aprovechen de eso para llegar al poder. Y un campo de batalla espiritual.
al cual estamos llamados todos los cristianos. ¿Qué es esto? Una vida cristiana alegre que contagia a los demás. Cuando uno cree en Cristo, uno no va a vender a Cristo por una ideología atea. Cuando uno cree en Cristo, cuando uno ama al Señor, no va a vender a su iglesia simplemente por un plato de lentejas. Cuando uno ama a Cristo, va a defender su iglesia y va a defender la religión cristiana. Por eso es importante. Y, como lo pide la Santísima Virgen María, una conversión y una consagración. En Lazos de Amor Mariano, últimamente hemos sentido el llamado de consagrar al mundo al Inmaculado Corazón de María. Nos sentimos llamados, nos sentimos exhortados por la Santísima Virgen María para que muchas más personas se consagren a ella. A ver, levánteme la mano aquí los que son consagrados. Bueno, muy bien. Los que se están preparando. Excelente. ¿Y los demás? A ver, los que todavía no son consagrados ni se están preparando, aprovechemos estos tiempos en los cuales el Señor nos da la oportunidad de predicar libremente el Evangelio, nos da la oportunidad de expresar libremente nuestra fe, de llevar nuestra medalla al cuello visiblemente. Aprovechémosla, no la echemos, no desaprovechemos este tiempo, que es un tiempo de gracia. Es un tiempo de gracia en el que todavía se puede hacer mucho por difundir la fe, en el que todavía se puede predicar, en el que todavía podemos hacer retiros. En Venezuela nos contaba en la última asamblea provincial, el provincial de Venezuela, con las lágrimas en los ojos, han expropiado iglesias. Hay lugares donde no los dejan predicar. Y nos decía llorando, estaba haciendo el acompañamiento a una misionera. Y ella me dijo, usted no me ha preguntado cuántos días llevo sin comer, llevo 4 días sin comer, y usted no me pregunta eso. Él se desmoronó porque él pensaba que todavía había esperanza, pero cuando se dio cuenta que los misioneros ya estaban aguantando hambre, que los misioneros ya estaban sufriendo el régimen de Maduro, se dio cuenta que la cosa estaba grave. En Venezuela hacer un retiro cuesta 4.000 millones de bolívares, lo que son 400.000 pesos colombianos. Les cobran a las personas lo que valen 3 libras de arroz para ir al retiro. Y hay personas que dicen, si yo voy al retiro no puedo comer durante una semana. Mis hijos y yo tenemos que aguantar hambre. Es una cosa horrible lo que está sucediendo en Venezuela y lo que nos puede llegar a suceder a nosotros si nosotros no nos ponemos las pilas. El principal problema no es el problema económico, el principal problema es el problema moral. Que el día de mañana no podamos defender no podamos predicar lo que creemos, que el día de mañana no podamos decir públicamente que amamos a la Virgen María, que nos toque hacerlos escondidos en nuestras casas. Ese es el principal problema. Que el día de mañana no podamos educar a nuestros hijos según nuestras creencias, sino según las creencias del que esté a cargo del Estado de momento. Si es un ateo, leninista, marxista, pues nada de religión, ateísmo y todo lo demás. Ese es el principal problema que tenemos hoy en día y contra el cual tendremos que luchar para que el Señor, nos ayude, porque de todas formas, si no es con la ayuda de Dios, no lo podremos lograr. Pero hay esperanza, ¿o no? Lo prometió la Santísima Virgen María en Fátima: al final mi corazón inmaculado triunfará. Esa es la esperanza. Si nosotros no tuviéramos esta certeza, diríamos apague y vámonos, ¿cierto? Si uno no tuviera esa certeza de que el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María fuera a triunfar, lo mejor era decir, aquí no hay que hacer nada, lo mejor es morirnos, lo mejor es no tener hijos, porque ¿qué les vamos a heredar, un país destruido? No, la Santísima Virgen promete que al final el corazón inmaculado de ella triunfará, y eso es a lo que nosotros estamos llamados a unirnos. El próximo año en nuestro país hay elecciones para escoger los que van a gobernar nuestro país. Lamentablemente la política que se ha hecho en Colombia es una política que siempre ha sido mal hecha, que siempre ha sido de chanchullos, de corrupción, de compra de votos, y nosotros los católicos hemos permitido que personas que no comparten nuestros principios gobiernen, que personas que están haciendo mala política y que no han hecho nada por el país suban allá. El próximo año tenemos la oportunidad de hacer algo diferente. No nos quedemos sentados en la casa esperando a que otros decidan por nosotros. Es nuestro deber como católicos, nos lo manda la Santa Madre Iglesia, a votar a conciencia, a votar por candidatos que defiendan la familia, que defiendan la vida,
que estén a favor de la iglesia, no por candidatos que estén a favor del aborto, por candidatos a favor de la ideología de género. Eso para un católico no se puede hacer, lo dijo el Papa Benedicto XVI. Un católico que vote por un político que esté a favor del aborto no puede comulgar, está en pecado mortal. Nosotros no podemos seguir permitiendo que nuestro país lo gobiernen los de siempre, los corruptos, los que están acabando con nuestro país, que lo están destruyendo. No podemos permitir que ideologías de odio, de rencor, se instalen en nuestro país. Tenemos que defender la fe y la patria, es un deber como cristianos. Existen muchos católicos que se están uniendo, están creando hasta partidos políticos, buscan cambiar la historia. No sabemos si lo puedan lograr, pero necesitan de la ayuda de todos los católicos. Si ellos no tienen la ayuda de los demás, no lo van a poder lograr. Para que nosotros empecemos a investigar, a conocer la carrera política, la carrera de vida pública de estas personas que quieren llegar a la presidencia, que han hecho durante su vida, qué principios tienen, qué piensan del aborto, qué piensan de la eutanasia, qué piensan de la ideología de género. Tenemos que estudiar eso. Si no lo hacemos el día de mañana, no podemos quejarnos de lo que le pueda suceder a nuestro país. Tenemos que hacerlo con el corazón en la mano, con la fe, doblando rodilla, orando por el futuro de nuestro país, pero actuando. Tenemos que salir a votar. No nos puede dar miedo, no nos puede dar temor. Tenemos que salir a votar por lo que creemos que a conciencia es lo mejor para nuestro país. Eso es lo que tenemos que hacer. Los que quieran estudiar un poquito más sobre el comunismo, la Iglesia se ha pronunciado muchas veces en contra del comunismo. Existen 4 encíclicas. Más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 encíclicas que condenan el comunismo. La primera que se dio fue la publicada por León XIII en 1878. Lo que León XIII conoció del comunismo fue solamente la ideología, la filosofía, y desde que él la leyó, la condenó. Después vino Pío XI, después Pío XII, Juan XXIII y Pablo VI, condenando el comunismo. Y últimamente el Papa Francisco ha dicho, el comunismo no es la solución. El comunismo no es la solución para nuestros países. Entonces, para que nosotros tengamos claro que sí, que el comunismo está condenado por la Iglesia, básicamente por ser ateo, por promover el odio y por todo lo que yo les acabé de hablar en estos cortos minutos. Quiero que nos pongamos de pie para que hagamos una oración por nuestro país. Yo creo que hay mucho por hacer. Si los cristianos nos unimos, si los católicos nos unimos en oración, si nos convertimos de corazón, cambiamos nuestra forma de vivir, hacemos penitencia y empezamos a influir en la vida política del país, es mucho lo que se puede evitar de mal para nuestros hijos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche queremos colocarte a nuestro país, a nuestra amada nación Colombia. Vemos que muchas sombras oscuras quieren apoderarse, quieren hacerle daño a nuestro país. ¿Cuánto cuesta? 20. Quieren hacernos daño, quieren acabar con nuestra fe católica que tú nos regalaste, quieren acabar con nuestro amor a la Santísima Virgen María. No permita, Señor, que estas fuerzas oscuras, que estas fuerzas del mal ataquen, destruyan nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a ser católicos auténticos, que vivamos una fe alegre, viva, que nos mortifiquemos, que cambiemos de vida, que empecemos a abrazar la conversión, que empecemos, Señor, a predicar la buena nueva del Evangelio, del amor, en contraposición al odio que quieren sembrarnos nuestro país, Señor. Ayúdanos, Señor, a defender nuestra patria. Regálanos gobernantes santos, Señor, conformes a tu corazón. Regálanos gobernantes que te amen. Regálanos, Señor, un país nuevo, por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos, Señor, de nuestra descendencia. Haz que la historia de Colombia se transforme, Señor. No queremos seguir siendo gobernados por personas que solamente piensan en ellos, en su lucro económico, personas que solamente aman el poder. Queremos, Señor, que tú suscites en nuestros pueblos, Señor, personas que amen verdaderamente tu patria, que quieran defenderla, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayuda a estas personas para que lleguen a estos cargos que necesitamos, Señor, que empiecen a influir en la sociedad.
Bendice, Señor, a todos los que tienen algún poder, como jueces, como autoridades, en las cortes, magistrados, senadores, congresistas, a los presidentes, Señor, para que se conviertan, para que abracen el Evangelio, para que te amen, Señor, y para que busquen el bien para nuestro país. Santísima Virgen María, te pedimos la protección sobre nuestras familias, nuestros hijos. Te pedimos que en nuestros hogares nunca entre el mal, que en nuestros hogares nunca entre el ateísmo, la ideología de género, que nunca entre la drogadicción, todas estas culturas que están acabando con nuestros jóvenes. Protege nuestras familias, mamá. Defiéndenos, Madre Santa, de todo lo que quiera destruir nuestra fe, nuestro amor a la Iglesia Católica. Ayúdanos, mamá, a adherirnos al Papa, a los obispos y a todos aquellos que te aman y que te defienden, Madre Santísima. Cubre con tu manto celestial a todas las comunidades, a todos los misioneros que diariamente son perseguidos en aquellos países donde la intolerancia ya ha avanzado y cobra vidas humanas. Protégelos, mamá, dale la fuerza a esos misioneros que se encuentran en Oriente, que se encuentran predicando y anunciando a un Cristo vivo, aún con peligro de perder sus propias vidas. Protégelos, mamá, defiéndelos. Llega a ellos y dales mucho amor, mucha fuerza, para que sigan predicando y convirtiendo almas, para que traigan más personas a tu rebaño, a tu redil, que es la Santa Iglesia Católica. Santísima Virgen María, cúbrenos con tu manto, protégenos de todo mal, de todo peligro, y haz que cada día seamos más santos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.